les damos la bienvenida a este podcast Tiene VIH. Este es nuestro quinto episodio y en el episodio anterior hablamos de un tema bien importante que es el que tiene que ver con el autocuidado. Aquí vamos a continuar un poco esa discusión, pero vamos a hablar de hábitos, pero para la vida real, ¿sí? Hábitos de lo real y lo posible, no el autocuidado, como a veces lo vemos en TikTok o por ahí en videos. No vamos a hablar de lo que realmente es los hábitos de autocuidado. Yo soy Aaron Sea y hoy nuestros invitado, invitada, Ángela Arévalo, nutricionista, experta en VIH. Ángela, bienvenida. Muchas gracias. Y Esteban Gutiérrez, educador especial, persona que vive con VIH. Sí, Esteban, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les decía como aquí vamos a conversar un poco de cuando escuchamos la palabra autocuidado, se nos puede hacer un desastre de la mente, ¿no? Porque empiezan a pasar un montón de cosas de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, si me estoy cuidando bien o no, ¿sí? Como que en otro episodio hablábamos, en el episodio 2 hablamos de la culpa y la vergüenza. Este tema del autocuidado tiene que ver con eso, ¿no? Con la culpa de si me estoy haciendo bien o no. Em, y para eso, pues hay como una primera pregunta que aplica para los dos, y es como, ¿qué es esa culpa que las personas con VIH, ¿no? Porque además tenemos como esa arandela ahí puesta de, además tengo VIH, ¿qué es esa culpa de las personas con VIH y el tema del autocuidado, Ángela? Que el autocuidado está capturado en una lógica de productividad, donde últimamente vemos que las redes sociales nos invaden esos diferentes espacios del autocuidado, desde la alimentación, desde hacer ejercicio todos los días, ir al gimnasio, descansar las 8 horas, y pues eso genera una carga en las personas que viven con VIH cuando no se hace, digamos, como lo refieren estrictamente. Entonces, eso me parece muy perjudicial porque nos adjudica cargas a todos que definitivamente no son temas como logrables, sino que uno tiene que ir poco a poco desde como la imperfecta constancia. Imperfecta constancia, creo que es una muy buena palabra para este episodio porque no queremos buscar el autocuidado perfecto, queremos buscar el autocuidado real, Real ¿no? y sostenible. Muy importante. Esteban, eso de la culpa y el autocuidado de las personas que vivimos con VIH, ¿cómo lo has vivido vos? Sí, me parece importante lo que menciona Ángela, sobre todo porque queremos todo el tiempo ser productivos, entonces queremos hacer muchas cosas, estamos muy permeados por todo lo que es el ejercicio, por vernos bien, por alimentarnos bien, pero sobre todo por aparentar estar bien. Desde esa lógica, pues no es necesario siempre estar bien. Lo importante es como que desde nuestras dinámicas y que desde yo como persona sepa que el autocuidado es quererme, es querer estar bien y no seguir como unos patrones específicos que me dicta el TikTok o la sociedad. Ahí mencionaron cosas muy importantes y es el no estar bien, es permitido también, ¿sí? Totalmente. Y como les contaba que en un episodio anterior hablamos de la culpa, quiero que hablemos un poquito de los hábitos sin culpa, ¿no? Porque decías, Ángela, hoy en día a través de internet nos venden unos hábitos que finalmente terminan cargándonos un montón y llenándonos de culpa. Entonces uno busca información como para mejorar su vida, pero termina más estresado de lo que estaba cuando abrió el buscador para encontrar esa información. Y es ese tema. Yo conozco muchas personas que los hábitos de vida se convierten en una carga y en una culpa constante de tengo que dormir las 8 horas, tengo que comer fruta todos los días, tengo que comer verdura todos los días. Eh, yo soy un poquito así, no con tanta culpa, pero sí intento mantener un equilibrio como entre ir de fiesta, dormir bien, hacer deporte todos los días, alimentarme pues medianamente saludable, que más tarde sí que hablamos sobre eso de lo saludable. Y aquí quisiera preguntarles un poco sobre qué significa descansar para una persona con VIH, ¿sí? Porque, o sea, a veces como que a mucha gente yo le digo, tú no tienes que tratarme a mí de manera diferente porque yo tenga VIH, pero tener VIH implica unos cambios en la vida que son importantes entenderlos sin llegar a esas cargas. Pero entonces, ¿qué significa eso de descansar en una persona que vive con VIH?
Pues lo básico, digamos, y lo que nos dice todo el mundo es duerma 8 horas, 7 horas. Pero yo creo que hay que hacer una pausa, buscar la tranquilidad y el equilibrio. Cuando una persona vive con VIH, genera esa múltiple carga, esa pesadez del estigma, entonces eso genera estrés y eso hace que se nos aumenten hormonas como el cortisol. En el momento en que yo hago una pausa, digo, aquí me detengo, descanso 15 minutos, o duermo 6 horas, o duermo 8 horas, ahí es donde está buscando realmente el descanso, donde mi cerebro pone una pausa, mi cuerpo hace una pausa y eso sí tiene beneficios a nivel corporal y a nivel incluso de CD4, donde yo bajo esas hormonas que me hacen daño y subo esas que me hacen sentir feliz, definitivamente pues mejora la vida y tu proceso de vivencia como tal. Esteban, vos haces esas pausas, así como acaba de decir Ángela, no dormir, pues, porque necesariamente dormir no significa una pausa ni descanso, como lo decías. Yo creo que el descanso es súper importante también, tener en cuenta que no solamente dormir, el descanso puede ser cancelar un plan que estaba planeado hace mucho pero que no quiero hacer, dejar para mañana lo que no quiero hacer hoy. Creo que también es importante no siempre estar metido en la sobreproductividad, pues porque no es un ejercicio tan sano. Entonces yo creo que descansar hace parte de la vida, no sé, tirarse en el sofá 15 minutos y simplemente existir es un plan súper chévere y súper recomendado. A mucha gente no me cree que yo tengo mucho trabajo y hago muchas cosas en la vida, pero siempre me encanta tener como 2 horas diarias para hacer absolutamente nada. Lo que tú decís es como 2 horas para tirarme en el sofá a hacer absolutamente nada. Pues si esas 2 horas yo no las saco después de las 6 de la tarde de la jornada laboral, no, lo saco en medio de la jornada laboral, ¿no? Porque he entendido como que es importante ese de sentarse a hacer nada, ¿no? Como ser infiel al capitalismo. Simplemente descansar. Simplemente Eso es, desconectarse, hacer una pausa. Eso es lo que creo que buscamos. ya hablamos de tres cositas. La culpa, ¿no? El descansar y la lógica de la productividad. Ahora quiero que nos refiramos a un tema que en el autocuidado siempre es fundamental y es el tema de la alimentación, ¿no? Como que eso es una cosa que creo que carga a muchísima gente, no solo la gente que tenemos VIH, guiño guiño, por tener VIH no es que haya que comer alguna cosa especial en la vida, porque tenemos casos de personas a las que les han dicho, no, es que tienes VIH, entonces tienes que comer esto. O hay personas a las que profesionales de la salud les han dicho, es que si tienes VIH no puedes comer ajo. Señores, no se puede vivir sin ajo en la vida. O sea, usted me vos consigues. Pero mientras hablamos de eso, yo me voy a comer un banano porque quiero que hables del banano. No, Ángela, fuera de cámara estábamos hablando de lo maravilloso que es esta fruta para todo en la vida. El banano es la mejor fruta para mí, la verdad, mi preferida en cuanto a aportes de carbohidratos, nos da fibra, nos da potasio, que es muy famoso hoy en día, y pues nada, como proceso de recuperación, no hay nada que te haga más feliz que, no sé, para mí que hago ejercicio, un banano después de entrenar con un poquito de proteína es lo mejor. ¿Qué más sobre la alimentación? Es que hay muchos mitos alrededor de la alimentación como base del autocuidado. Bueno, con la alimentación estamos como en un dilema todo el tiempo, ¿sí? Porque se tiende a generar como o es blanco o es negro y eso es súper complicado de llevar y precisamente como decías nos genera unas cargas. Y no hay que entender que tanto en la alimentación como en la vida hay una escala de grises bastante amplia y pues es ahí donde nosotros tenemos que vivir. Con la alimentación, básicamente, pues es un proceso de disfrute, es un proceso emocional, social. Más allá de decirte es que tienes que comer esto, esto y esto, es que cuando te alimentes lo hagas feliz, lo hagas con el corazón. O sea, no hay nada más rico que tomarse una sopita de la mamá y sentir ese amor o recordar una persona especial por ese momento que compartimos en la alimentación. Entonces sí es importante, pero es claro destacar que es un proceso emocional, social y que tiene también, está atravesado por muchas dinámicas económicas, sociales. Entonces,
Yo llevo mucho tiempo trabajando en nutrición y VIH y pues una crítica que le hago a los colegas es como cuando hablas de alimentación y te enfatizas en VIH, no puedes decir es que tienes que comer esto, esto y esto, sino que yo tengo que ver los contextos de la vida. Por ejemplo, en el caso de las mujeres siempre van a anteponer las necesidades de su familia o de sus hijos sobre la alimentación de ellas. Entonces, son unos procesos que van más allá de decirle en la consulta, coma esto, esto y esto, y en el siguiente control subirlo a una báscula. Hay mucha gente que come con culpa, ¿no? Es como ese tema de la alimentación, el autocuidado, se convierte en lo que hablábamos al inicio, pues en una carga, en una culpa. Yo no entiendo cómo la gente hace para comer de esa manera. A mí me encanta comer, yo soy vegetariano hace muchísimos años y siempre tengo discusiones y mucha gente ha dicho como, ay, pero si tú tienes VIH, ¿cómo haces para ser vegetariano? Sí, y tengo una historia, y es que cuando me diagnosticaron, hace ya muchísimos años, yo era vegetariano y lo primero que me recomiendan los médicos es volver a comer carne, ¿sí? Y yo vuelvo a comer carne. Y unos años después vuelvo otra vez a ser vegetariano, le cuento a mi médica de cabecera y mi médica es feliz que yo sea vegetariano. Y cuando yo le pregunto a mi médica por qué, me hace toda la relación de la carga hepática, pues la carne en el hígado, bla, 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 no sé qué. Entonces yo a mucha gente con VIH me digo como, si quieres VIH, sería chévere que fueras vegetariano, ¿no? Y mucha gente me hace la relación de como, no, pero entonces no estás comiendo saludable porque tú no consumes proteína animal, como soy vegetariano, no vegano, es decir, sí consumo proteína animal, pero esa misma gente no come verduras, ¿no? Entonces a veces también la mirada de los otros sobre el tema de la alimentación es como, claro, si uno no come lo que socialmente está aceptado, te estás alimentando mal. Claro, pero socialmente está aceptado no comer verduras, pero no comer carne es como una cosa terrible, ¿no? Esteban, vos has experimentado, pues, en carne propia, hablando de comida, o con amigos, el tema de comer con culpa, ¿o te ha pasado alguna vez tu proceso de vivir con VIH? Bueno, desde ese ejercicio yo tengo una historia que me hiciste acordar. Yo hace más o menos un año estuve internado en un instituto de salud mental por alguna situación en específico y la alimentación ahí sí era diferente para mí. Entonces, yo comía diferente a lo que las otras personas, pero más allá de la diferencia de la comida, es que yo no podía compartir mi comida. Entonces era un tabú y era una cosa horrible que yo compartiera con otra persona o que compartiéramos cuchara porque seguramente pensaban que yo le iba a transmitir, que eso se contagiaba por la saliva. Entonces fue un ejercicio complejo de exclusión que yo me lo tomé muy bien, o sea, eso no me pegó así personal, pero sí decía yo como pues en un ejercicio de salud, como es un instituto de salud mental, como me dicen, ay, oiga, no le comparta la comida de él, oiga, no coman el plato de él, pues porque no tiene como una razón. Pero dentro del ejercicio yo creo que cada uno conoce su cuerpo, sabe que le cae bien, que le cae mal. Uno siempre se tiene que permitir comer lo que le gusta, sin esa culpa. Yo creo que la alimentación también debe estar muy conectada con las emociones. Entonces, pues, si en algún momento necesito una hamburguesa y comérmela con mi amigo, con mi mamá, con mi papá, porque eso me retroalimenta y eso me hace sentir bien, pues me la voy a comer con todo el gusto. Entonces, creo que desde ese ejercicio no he tenido ningún inconveniente con la alimentación. Si trato pues de tomar mucha agua porque creo que es saludable y que me hace bien, más allá de si es saludable o no, es como mi cuerpo lo recibe y como mi cuerpo lo acepta. Ahí te diste una cosa muy bonita, como comer con amor, ¿no? Y como comer con ganas. A veces uno se sienta con gente que come como sin ganas. A mí me da como ganas de quitarle el plato, porque a mí sí me gusta comer con ganas. Em, y hablando de eso, quiero que saltemos a otro tema que en el autocuidado también es fundamental, y es el tema del movimiento, ¿no? Pues o de hacer ejercicio, que las redes sociales también nos están vendiendo todo el tiempo como esa necesidad de ir al gimnasio, pues de volverse bien, Estar bien mamado, mamado, bien todo. Ahorita hablamos de mamados, pero de otra de manera. otro. Um, y creo que ese es un tema que en el autocuidado también raya muchísimo a la gente, ¿no? Y hay mucha gente que se raya también con ese tema de tengo que hacer ejercicio todo el día, y a veces eso termina siendo perjudicial, ¿no? Porque terminamos lesionando el cuerpo. Entonces, ¿cómo habitar un cuerpo en una armonía con esto que ya hemos conversado y sumarle lo del ejercicio?
Es que uno tiene que evitar ese cuerpo desde la funcionalidad, más allá de estar metido en un gimnasio todos los días 3 horas. Sí, claramente hay una relación entre la masa muscular y el aumento de CD4, pero Espérate, explícame más ese dato no me lo sabía. sí hay muchos estudios que nos apuntan que una buena reserva de masa muscular y la generación de masa muscular nos ayuda a aumentar los CD4. Entonces, eso es clave. Y digamos que también por eso ahorita mencionaba lo de la proteína, porque pues precisamente potencia esos procesos de regeneración a nivel muscular. Entonces, ahí un tip, entre más masa muscular, em, aumentamos pues todo ese proceso de regeneración muscular y de CD4. Ujú. Pero ojo, que pues ponerse buena no significa que van a subir los CD4 automáticamente, ¿no? Creo que se ve. Ese es un proceso. Sí, exacto. Y ahí hay que hacer el mix de comer medianamente bien, dormir Sí, bien. exactamente, que es básicamente pues poner en práctica esto que hablamos, pero no, digamos, tomando conciencia y sabiendo elegir esas decisiones y no generando culpas ni agredir nuestro cuerpo. Sí, entonces yo les decía a las personas con las que trabajo, busquen alguna actividad que implique movimiento y que los haga felices, no sé, desde bailar, desde la natación o si les gusta, no sé, montar en bicicleta, algo que haga que su cuerpo funcione, ¿sí? Yo les hacía mucho la lógica del carro. Si dejas un carro parqueado y así puedan pasar meses, años, queda ahí, se daña. Es lo mismo, nuestro cuerpo está diseñado pues para moverse. Entonces, pero movámonos en busca de la libertad y en busca de pues sentirnos bien. Tu relación con el movimiento y el ejercicio, Esteban, ahí. Sí tengo una mala relación con el ejercicio, no me gusta mucho, me acuerdo, me hiciste acordar también de hace como que un año con mi expareja, dijo como, no, ven, vamos al gimnasio, te muestro, yo no sé qué. Y fuimos y había como una pesa que se ponía como por acá y esa vaina me talló feísimo. Entonces yo le dije, no, yo por acá no vuelvo, una empanada, nunca me haría eso. Entonces como que me fui y no regresé porque la verdad no me gustó el ejercicio como tal. Pero yo creo que el ejercicio, el movimiento es la relación de cómo habito mi cuerpo y sobre todo cómo lo muevo en función de, cómo lo muevo de una forma que me guste, no una forma que me toca o una forma que me imponen. Siento que el ejercicio es una opción muy buena porque es muy saludable, porque te ayuda a bajar el colesterol, porque en su funcionamiento está diseñado para que te sientas bien, pero cuando lo haces por la necesidad de mostrar músculo, por la necesidad de estar estéticamente pues bien, no lo estás haciendo conscientemente o porque te guste, sino porque te toca y esa relación del ejercicio no me parece saludable. Entonces, me parece interesante lo que decía Ángela y sobre todo con el tema de que el movimiento está en todas partes. Entonces, si en vez de subir el ascensor al quinto piso de donde trabajo, pues subo las escaleras, ese movimiento me permite pues estar mejor o me gusta hacerlo, lo hago porque quiero, o bailar o cualquier otro tipo de actividad que sea consciente y que sea pues mediada por mí mismo. Sacar a nuestros perritos, darnos una vuelta, eso ya. Siempre me defino como ansioso de alto rendimiento. Siempre he hecho deporte, pero una vez en medio de una tusa se me ocurrió combinar todos los deportes al mismo tiempo. Entonces yo entrenaba todos los días. En ese momento no iba al gimnasio, pero yo nadaba, corría, hacía yoga, juego fútbol y montaba bicicleta. O sea, los 7 días de la semana yo estaba haciendo esas cosas como durante un año y medio. Sí, es como, y yo siempre le digo mucho a mis amigos que el deporte es peligroso. El deporte, como yo lo estaba haciendo, ¿no? Claro que el mío mencionado por donde tú lo veas, claro, tenía en mi espalda la culpa, no del VIH, sino de la tusa. Pero fue interesante explorar también esa etapa, ¿no? Y como vos decías, terminar entendiendo cómo habitar ese cuerpo en movimiento, ¿sí? Ahora quiero que nos movamos a otro tema. Si producción me puede regalar un banano más que quien necesita un banano para este preciso instante, vamos a hablar de un tema interesante, Nito. Algo para la boca. Bueno, no había banano, pero bueno.
La manzana es perfecto, casa todavía perfecto. Es que en verano era más gráfico. Sí, la fruta del pecado, pero el pecado bueno. Eh, Quiero que pasemos a un tema en el autocuidado, que es el placer, ¿no? El placer en las personas que vivimos con VIH. En otros episodios ya hemos hablado de eso. eh, y es casi que una cosa que a muchas personas con VIH se les borra de la cabeza, ¿no? El tema del placer. Pero pues resulta que hay comprobaciones científicas que dicen que el placer pues básicamente sirve para todo en la vida, es como el banano, por eso quería un banano. Em, Ángela, eso del placer en el autocuidado, eso cómo opera ahí, eso que tiene que ver con los CD4. Eso opera en todo, porque el placer, digamos, tener relaciones hace que aumente la oxitocina y eso nos beneficia. Eso pues tiene un impacto también en el sistema inmune y pues en nuestra vida. Entonces, hablar de placer y VIH es bastante complejo, especialmente, por ejemplo, en el caso de las mujeres, donde generalmente, históricamente, nos han juzgado mucho eh, toda nuestra parte sexual, ¿no? Y es como muy manejada por el hombre. Entonces, llegas a un consultorio, te dicen que vives con VIH y piensas que nunca más vas a volver a tener una relación y no vas a sentir placer nunca más. Y pues eso hay que empezar a derrumbar. El placer es parte de nuestras vidas, nos hace felices y mejora también nuestro sistema inmune. Entonces, una vez logremos controlar el virus y, digamos, sentirnos cómodos nuevamente con nuestro cuerpo y con las adaptaciones que hayamos tenido, simplemente pues es algo que va a volver a la normalidad. Yo creo que hay que impulsar a las mujeres con el fin de derribar esos estigmas y pues lanzarlas allá a los mares del placer. Ay, gracias, muy placentera que respuesta. Esteban, ese tema del placer y vivir con VIH. Bueno, personalmente yo creo que viví dos etapas. La primera fue después del diagnóstico, pues yo tenía mi pareja y el tema del placer era muy normal. Seguimos pues disfrutándolo de una manera muy consciente, pero los dos teníamos o tenemos el mismo diagnóstico y no generaba como nada diferente, o no generaba un estigma porque era entre nosotros dos, pero cuando ya pasas a otra persona, pues para mí me generaba mucho temor, sobre todo porque decía, no, pues yo tengo que contarle primero antes de tener la relación, porque me parece irresponsable de mi parte, pues que tengamos sexo y yo no le cuente que tengo VIH, a pesar de que hubiera protección, a pesar de que pues, desde mi ejercicio siempre procuro cuidar y desde mi indetectabilidad, pues yo decía, no, pues yo tengo que contarle, pero pues no me da pena contarle, porque imagínese uno andar diciendo ahí que tiene VIH en ese momento, ¿no? Después yo entendí que era una condición de vida, que no era nada que avergonzarse y lo incluí dentro de mi currículo. Entonces, pues cuando me presento con alguien es algo que hace parte de mí y la persona decide si después de eso, al momento de pasar al sexo, a la intimidad, decide pues que quiere estar conmigo, pues es una decisión propia y una decisión consciente. Entonces, esas dos etapas transité y me ha parecido pues que las dos fueron correctas y se dieron al tiempo que se debía. Entonces, quiero resumir la conversación en una frasecita. Es como, entonces, puedo ir al gimnasio o salgo a correr, luego me puedo comer un banano, me echo una paja y me voy a dormir. Sí, Funciona. básicamente siempre es encontrar el equilibrio. Perfecto, ahí está. Quiero que pasemos a algo que hemos hecho en algunos de estos episodios y es algo que nosotros llamamos una pausa didáctica, ¿sí? Es unos tipsitos para que la vida de las personas con VIH pueda ser mucho mejor. Y quiero pedirle a Ángela especialmente que le des a la gente dos tips con el tema del movimiento y el ejercicio. Lo que hablábamos con Aaron, la imperfecta constancia. Entonces, eso es uno. En cuanto al movimiento, buscar siempre algo que te haga como volver a querer estar allí. Por ejemplo, puede ser desde salir a trotar con tu mascota, o puede ser empezar unas clases de baile, o puede ser ir a montar en bicicleta 2 veces a la semana, o nadar. O sea, algo que nos haga sentir en confianza, seguros, y pues eso ya es darle funcionalidad y movimiento a nuestro cuerpo. Gracias, Ángela.
Esteban, 2 o 3 cositas te le quiero decir a las personas que nos están viendo y nos están escuchando del autocuidado. Creo que es importante vivir libremente. Yo creo que esa es una de las premisas más importantes y es vive como se te dé la gana. No pienses en lo que dicen los demás o si hay un manual. No hay un manual que te diga cómo vivir y menos cómo vivir con VIH. Entonces eso es como una de las partes importantes. Otra y súper chévere es suelta la carga. No cargues cosas que no te benefician, que no te aportan, que no te ayudan a vivir bien o a vivir o a sentirte bien. Entonces es importante soltar la carga. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, quiero dejar un par de frases que tenemos por aquí en nuestra guía de conversación. Em, el autocuidado no es una obligación, es dignidad. Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes hoy y eso es suficiente. Permítete descansar, permítete sentir placer y permite ser imperfecto. Tu cuerpo y tu mente merecen amor, respeto y cuidado. Sí, creo que un poco el resumen de este capítulo es el autocuidado es serle infiel al capitalismo y es poco. Me encanta mucho. Este podcast tiene VIH. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse con nosotros. A Ángela y Esteban, gracias por acompañarnos Gracias. en esta conversación y nos vemos en un próximo episodio.